La historia de San Gil contada por sus protagonistas. Con Lorenzo Lizarazo. Seguimos en San Gil Mayor, hoy con Jaime Rueda Balaguera, el fundador de Industria Fimar. En ese vaivén suyo, don Jaime, entre la independencia económica y las sociedades, llega una nueva sociedad a su vida, la sociedad conyugal. ¿Cómo conoce a Emilce Mejía? ¿Y cómo se da esa continuidad generacional en su vida? Sí, yo conocí a Emilce estudiando en el colegio de la Normal de la época. ¿Estudiando ella? Estudiando ella en el colegio de la Normal. Ahí iniciamos los primeros pinitos, luego ella se va a estudiar a Bucaramanga. Después de Bucaramanga, entonces le comenté que yo quería formar un hogar, pero siempre y cuando ella se viniera para San Gil. O sea, establecernos en San Gil. Nos casamos en el año 80 y de este matrimonio está Sandra Juliana, está Juan Carlos, está Sarita y Laura, 4. Estuvimos 24 años casados, 24 años y medio casados. Luego vino la separación. Y fueron 24 años y medio que disfrutamos los hijos. ¿Afectó la separación en algún momento el tema empresarial? Sí afectó porque la repartición quedé bastante endeudado en la repartición. Entonces quedé bastante endeudado con unos compromisos grandes. Entonces, afortunadamente en esa situación ya la nueva persona que llegó a la vida mía, Nancy, me ayudó muchísimo. Íbamos a las veredas, íbamos a los municipios, viajábamos para poder promover las ventas y poder conseguir, porque también coincidió la separación con empleados que trabajan en Fimar, se retiraron y montaron su negocio aquí en San Gil. Entonces, de esos empleados ya hay 8 negocios similares al de Fimar, 8 industrias más que están surtiendo aquí la región con muy buenos resultados. ¿Cómo conoció a Nancy? Nancy la conocí en un consultorio del autor de Gastri. Yo iba allá a que me hiciera trabajo el autor de Gastri y conocí a Nancy. Nancy Castro Celis, ¿no? Sí, señor. Ya más adelante volvemos a hablar de su vida familiar, don Jaime, y había contado usted que dejó de atender hilanderías del Fonse para dedicarse a usted a atender las necesidades de la industria del café y que la primera pieza fue una despulpadora. ¿Cuál fue la siguiente pieza para atender esas necesidades que tenían los caficultores de la región? En el año 76, Roberto Forero y unos cafeteros de aquí de San Gil los invitaron a una gira al departamento del Quindío y al departamento de Caldas. Entonces ellos me invitaron. Me dijeron, camine porque usted tiene buenas posibilidades, usted nos puede fabricar equipos de los que no se hacen aquí en esta zona. Y usted nos puede ayudar en eso. Y me fui con ellos y observé muchas cosas que se podían hacer en Fimar porque nosotros entramos como caficultores a las fábricas de espulpadoras y a las fábricas de secadoras, entonces veía que se podían hacer aquí en Fimar. Ya estábamos haciendo unas secadoras para café y allá logramos ver que un caficultor tenía una secadora hecha en triples pisano y le funcionaba.
Entonces le dije, si este señor la hace en triples pisano y le funciona, yo la hago en lámina y tiene que funcionar igual. Entonces comenzamos a hacer secadoras en lámina, que fue la primera empresa del país que hizo secadoras en lámina, porque las secadoras todas eran hechas en ladrillo, y lo difícil era conseguir maestros que les gustara trabajar en eso, porque tenía que tener medidas muy precisas, muy exactas. Entonces los maestros no estaban acostumbrados a esos trabajos. Entonces ya haciendo las secadoras en lámina se nos facilitaba todo para llevarlas, y la primera secadora que se hizo en lámina la instalamos en el Valle de San José, en la finca de Los Hinchos, de un señor Manuel Medina, y a su vez tenía otro socio ahí. Y ahí está funcionando todavía. Le estoy hablando del año 77. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Desde niño supe que la tierra era mi destino. De mis padres heredé el amor por el campo. Y Comuldesa siempre ha estado ahí, apoyando mi esfuerzo. Porque los grandes sueños requieren raíces fuertes. Gracias, Comuldesa. Ustedes han sido mi respaldo financiero. Descubre Parque Cajazán Puerta del Sol, un nuevo ecosistema empresarial sin precedentes en el corazón de Bucaramanga, donde se entrelazan el desarrollo y la innovación, en un ambiente acogedor con espacios modernos, productivos y sostenibles, pensados en el bienestar de los santandereanos y el desarrollo de los empresarios. En Cajazán, seguimos creciendo. Vigilado Supersubsidio. El aguacate Hass de Tona está más cerca de conquistar mercados internacionales. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, a través del programa Conexiones Agro, acompañó a los productores de este municipio en la visita de la exportadora Campo Hass a las veredas de Caragua Alto, La Victoria y Pirgua, con el propósito de conocer sus cultivos y fortalecerlos. En las visitas nos hemos dado cuenta de que han tenido una muy buena calidad, pero han estado un poco aislados del tema comercial. La idea de la visita es poderles ayudar y contribuir con el tema comercial a nivel nacional y de exportación de sus productos. Es una experiencia excelente, ya que nos conlleva a que podamos llevar nuestros productos al extranjero. Debemos tener una secuencia de condiciones, características que deben tener nuestros productos. Con esta oportunidad, los productores no solo avanzan hacia la exportación de sus cosechas, sino que además impulsan sus capacidades con asesorías en biopreparados y factura electrónica que consolidan su sostenibilidad y crecimiento en el tiempo. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Continuamos en San Gil Mayor con don Jaime Rueda Balaguer, gerente y fundador de Industria Fimar. Entonces inician fabricando despulpadoras, pasan a fabricar secadoras, y hoy en día, ¿cuál es el portafolio de Industria Fimar para la industria cafetera? El portafolio fuerte de Fimar y el producto que más se vende son las despulpadoras. Ese es el primer producto que vendemos, y estamos haciendo 11 referencias de despulpadoras. Para poder cumplir con las necesidades de los caficultores, hacemos 11 referencias, y la más pequeña tiene una capacidad de 300 kilos hora y la más grande 3.000 kilos hora, 3 toneladas por hora. Y afortunadamente, compitiendo con las otras empresas a nivel nacional, tenemos una calificación de 5 sobre 5 de la Federación de Cafeteros. Entonces, nuestras despulpadoras son muy apetecidas por la calidad de la misma, y una máquina bien tenida, bien mantenida, puede trabajar 30 años perfectamente. Pero no solo fabrican despulpadoras y secadoras, y atienden no solo esas necesidades para el proceso del grano húmedo, sino también del grano seco. Hagamos un inventario de esos otros equipos que ustedes fabrican, incluyendo ese cuyo nombre es casi que impronunciable. Sí, el complemento de la despulpadora viene un clasificador que nosotros le decimos que es la zaranda. Después de despulpar y zarandear el grano, pasa a un lavador de café que se le llama desmucilaginador.
Ese desmucilaginador, FIMAR construyó los primeros desmucilaginadores y logramos de esos desmucilaginadores vender para Guatemala. Ya después vino una licencia de la Federación de Cafeteros y la Federación de Cafeteros nos dio la licencia para fabricar los desmucilaginadores. Nosotros los hacíamos con una inclinación de 45 grados y los que nos dio la licencia Cenicafé es vertical, con menor consumo de agua. Esa parte lo que es el beneficio húmedo. Luego viene lo que es la parte del secado, que se hacen diferentes capacidades de las secadoras. Luego del secado se hace el clasificado. Cuando uno va a vender el grano, se lo exigen clasificado para conseguir un mejor factor. Entonces se hacen los monitores o clasificadores de café. De ahí pasamos también a la otra línea que son las tostadoras de café. Entonces el café hay que trillarlo, entonces hacemos las trilladoras. También se clasifica el grano con los monitores y después de clasificado se tuesta. Luego viene la molienda y esa es la parte que nosotros hacemos ya para la torrefacción. De la misma manera que se hacen secadoras para el café, la hacemos para el cacao, que son los mismos equipos con unas variables que tienen las secadoras, y la tostadora para café es la misma que se utiliza para el cacao. Entonces a nivel nacional tenemos las secadoras para cacao, que creo que somos pioneros en equipos grandes para el secado del cacao. Entonces el fuerte de esas secadoras están en Ecuador y nosotros hemos logrado secar cantidades de café de 6.000 kilos o 6 toneladas, secarlos con un grado de uniformidad muy grande. El cacao debe quedar con una humedad máxima del 7.5%. Y tenemos secadoras trabajando ya en varias partes, en Arauca, en Saravena y en la Jagua del Ibirico, que hay unas plantaciones grandes que todo el producto se lo llevan para Europa. Y los accionistas son españoles e italianos. Entonces hemos logrado vender para varias partes, y en la parte de Chocó, en Tumaco, en Yondó, en Antioquia, en la parte de donde tienen los cultivos grandes de cacao, también tenemos allá instalados equipos para cacao. Y de los equipos para la industria cafetera también han incursionado fuerte en un departamento como el Huila. ¿Ya han logrado ustedes exportar? ¿A qué países exportan? Sí, las primeras exportaciones que hizo FIMAR las hizo en el año 83 a Venezuela. Se hicieron a Venezuela en el año 83, cuando el bolívar, por un bolívar había que dar 16 pesos con 50. En esas primeras exportaciones no fue muy bien, pero luego vino la devaluación del bolívar, entonces quedó valiendo el bolívar 6 pesos por un bolívar. Entonces se presentó su traumatismo ahí y coincidió con que el mayor Martínez Barragán, que tenía su señora finca en La Plata, Huila, con una calidad de tierra inmejorable, compró equipos para instalarlos allá en el Huila. Entonces, para nosotros el Huila era demasiado lejos y se presentó esa venta de maquinaria para La Plata, Huila. Fuimos, la instalamos allá personalmente con un empleado llamado Francisco Jaimes. Instalamos los equipos, pero como eso era tan lejos, no llamaba la atención. Luego unos caficultores fueron y vieron los equipos de FIMAR, allá les gustó, comenzaron a pedir máquinas y un caficultor de esos me dijo: si usted no trae máquinas a vender aquí es porque usted es muy mal vendedor. Nosotros somos unos productores grandes de café. Entonces me hirió el sentimiento, me llevé en mi dochecita, me llevé unas máquinas despulpadoras y fuimos a vender en Pitalito, y él ya me tenía varios caficultores ahí, le gustaron las máquinas. Las que no se vendieron se las dejamos a la cooperativa de Cafisur de esa época,
y comenzamos a entrar allá en ese mercado, y hoy en día el Huila es el primer productor de café a nivel nacional, y tenemos un mercado muy bueno allá en venta de expulpadoras, en secadoras y tostadoras y todo lo que es la línea para el café. Tenemos buenas ventas allá. Ya con la consolidación de FIMAR, ya no como taller, sino como industria, y con esa presencia tan importante en el sector agropecuario, en la transformación del grano del café y del cacao, se cierra el siglo XX, y quisiera aprovechar ese momento histórico para que usted, don Jaime, recuerde que para usted puede ser el suceso más importante que tuvo San Gil en el siglo XX, algún suceso que haya de alguna manera sido la inflexión en este municipio. Yo creo que la gente que tiene San Gil es una gente muy emprendedora, y una muestra grande de eso es cómo instalan una fábrica de cemento aquí en San Gil, cómo se logra tener una embotelladora de gaseosa en San Gil, cómo se logra tener la fábrica de hilandería, consorcio, en la época se llamaba consorcio industrial, después el consorcio industrial, que eso era de la gobernación, se lo vendió a particulares, que se llamó hilanderías, y ahora cohilados. Entonces hay un emprendimiento muy grande en la región, con gente que quiere trabajar y con todos los desafíos. Para nosotros el desafío más grande que tuvo FIMAR en su inicio fue el transporte. Traer materiales era muy costoso de Bogotá, y enviar los productos fuera de Santander muy costoso. Teníamos que llevarlos a Bucaramanga si queríamos enviar productos al Huila o a Nariño, que teníamos también ventas en Nariño. Entonces era muy costoso. Ya afortunadamente eso ha cambiado muchísimo, y el país se ha interconectado tanto que de Huila vienen transportes seguidos a Bucaramanga a traer productos agrícolas a Bucaramanga, y esos mismos transportes los aprovechamos para llevar maquinaria. Igual lo hace la fábrica Penagos, que manda maquinaria para el Huila, nosotros mandamos maquinaria para... Entonces el transporte se ha facilitado y se han bajado bastante los costos. Los camiones que traen fique del Cauca, de Nariño, también aprovechamos cuando logramos tener contratos grandes con esas zonas. Ellos nos llevan, porque usted bien lo sabe, Lorenzo, que el Cauca y el mismo Huila fue una zona muy, muy dura por la guerrilla, por la situación, y en este momento el Cauca logramos hacer unas ventas grandes allá para las comunidades indígenas, y esos carros que traen el fique, con ellos mismos aprovechamos para enviarlos. Muy bien. Vamos a hablar, después de los siguientes mensajes, aquí en San Gil Mayor, sobre el presente de Industria FIMAR y el relevo generacional, y a conocer unas reflexiones de don Jaime Rueda Balaguera a propósito de la sangileñidad, después de los siguientes mensajes. San Gil Mayor, con Lorenzo Lizarazo. Con el plan de ahorro programado SuperTAC de Comuldesa he logrado ahorrar con muy buena rentabilidad. Así logré comprar mis electrodomésticos y hasta programar un viaje. Y quien quita que hasta pronto pueda financiar mi boda. Ahorre con SuperTAC y cumpla sus sueños. Recuerde que Comuldesa es su respaldo financiero. Descubre Parque Cajazán Puerta del Sol, un nuevo ecosistema empresarial sin precedentes en el corazón de Bucaramanga, donde se entrelazan el desarrollo y la innovación, en un ambiente acogedor con espacios modernos, productivos y sostenibles, pensados en el bienestar de los santandereanos y el desarrollo de los empresarios. En Cajazán, seguimos creciendo. Vigilado Supersubsidio. La Cámara de Comercio de Bucaramanga celebró la 12ª versión del Galardón a la Excelencia 2025, reconociendo la labor transformadora de los maestros santandereanos. Más de 50 experiencias educativas fueron postuladas, y entre las iniciativas destacadas se premiaron. El primer lugar fue para el Instituto Politécnico de Bucaramanga, el segundo lugar para la institución educativa Colegio Angulo de Girón,
Y el tercer lugar para el Instituto Educativo Claveriano Fe y Alegría. Este galardón creo que visibiliza esas buenas prácticas docentes y sobre todo las divulga, motiva a otros colectivos también a sistematizar sus propias prácticas y eso definitivamente se traduce en mejor calidad educativa. Durante la gala se conmemoraron los 10 años del Pacto por la Educación de Santander y se entregó un reconocimiento especial en la categoría Trayectoria Educativa a 5 instituciones oficiales de la región. Esto es para nosotros un honor. Gracias a la Cámara de Comercio por tener siempre presente desde el Pacto por la Educación uno de los sectores más importantes y trascendentales que es la educación. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Continuamos en San Gil Mayor con don Jaime Rueda Balaguer, gerente y fundador de Industria Fimar. Don Jaime, un hecho que fue histórico para la humanidad lo acabamos de superar porque fue una amenaza para la subsistencia humana, la pandemia del COVID-19. ¿Cómo lo sorteó Industria Fimar y cómo lo sorteó usted? Bueno, eso fue una experiencia que nadie le esperaba. Y como cosa curiosa, cerraron, creo que fue a partir del 24 de marzo, cerraron, de que no podía la gente ir a trabajar. Y a nosotros las ventas se nos pararon desde febrero. No sé si fue por el temor de la pandemia, pero las ventas en febrero ya estaban para nosotros paradas. Y luego vino el cierre por la pandemia, que fue bastante difícil, gracias a los ahorros que ha mantenido la empresa en materia prima y con mucho sacrificio y mucho riesgo, solicitamos los trabajos que teníamos pendientes, le solicitamos a la gente con todo el cuidado que se podía comer. De los 48 personas que estaban trabajando, fueron a trabajar 12 con todos los cuidados exigidos. Trabajaron 12. Ninguna entidad nos daba permiso para que ellos pudieran trabajar. La alcaldía no daba autorización, todo. Lo único que hicimos fue darles una carta donde decía que eran empleados de Fimar para, si los detenían en algún lado, pudieran justificar que estaban en la calle. De 12 pasamos después a 16 y después a 20 y enviar todo el personal a vacaciones. Se cumplió el primer ciclo de vacaciones, después le dije no podemos trabajar, toca otras vacaciones. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le dije, ¿y yo qué hago? Ustedes están recibiendo su pago. Están recibiendo su pago. Entonces, esa situación fue durísima para Industria Fimar, y le hacía ver a las hijas que gracias a que teníamos materia prima, la gente podía seguir trabajando y cumplir con unos poquitos compromisos que había. Y la gente ya no quería estarse en la casa. Es que, ¿qué hacemos en la casa? Nosotros aquí en la casa no estamos haciendo nada. Así como están trabajando los compañeros, déjenos ir a trabajar nosotros. Bueno, con todos los protocolos y todos los cuidados, se volvieron a integrar todos y raspando la olla, logramos pagarles sus salarios. La ferretería le dijimos que se esperen, que nosotros habíamos sido cumplidos muchos años, que tenían que esperarnos, y así logramos sortear esa situación. Bueno, de los empleados que tenían en aquel 17 de agosto de 1966, que es la fecha registrada como inicio formal de Talleres Fimar, a hoy, ¿cómo ha cambiado la nómina? ¿Cuántos empleados tenían en ese entonces y cuántos tienen hoy? En ese entonces eran 12 empleados, cuando inició como Industria Fimar Jaime Rueda solo, 12 empleados, y hoy en día estamos 60. ¿Quién está actualmente al frente de la empresa? ¿Sigue usted? No, está Sandra Juliana, está Laura y está Sara Lucía. ¿Sus las hijas? 3 mujeres, sí. El hijo sí tiene otros negocios que él no interviene en nada para eso. Muy bien. Don Jaime, quiero aprovechar esta entrevista
usted como un sangileño de nacimiento y de tradición, para que usted me diga un perfil, defina cómo es el sangileño. Yo pienso que el sangileño tiene una herencia que usted bien lo sabe, Lorenzo, que San Gil se creó sin estar San Gil. A San Gil los españoles de la época importante lo crearon como parroquia o como municipio sin estar San Gil. Después de ese decreto es que nace San Gil. Entonces esa berraquera viene de antes y esas ganas de progresar viene de antes. Entonces creemos que hay mucha dentro de el sangileño, hay mucha iniciativa, ganas de salir adelante y de ahí que los sangileños que están en otras ciudades grandes de Colombia les ha ido muy bien, porque todos quieren trabajar, todos quieren salir adelante. Entonces es la berraquera que lleva el sangileño en su sangre, en sus venas, en su manera de querer progresar. ¿Cuál cree usted que debe ser la prioridad que deben atender los próximos gobernantes y ciudadanos para mejorar las condiciones de vida de San Gil? Las condiciones de vida de San Gil tienen que mejorarse por la seguridad primero que todo, mejorar las vías, que necesitamos mejores vías, y que los gobernantes se preocupen por traer más industria a la zona, que tengan excepciones de impuestos para las empresas nuevas que lleguen, para poder industrializar, porque el crecimiento que lleva San Gil es demasiado grande y la fuente de empleo no lo cubre todo. ¿Y cuál es el sueño que le queda a usted por cumplir cuando se acerca a los 80 años? El sueño que me queda por cumplir, me siento satisfecho lo que están haciendo mis hijas con la empresa, me siento realizado con mi señora que me acompaña, con Nancy, y de verdad que estoy muy satisfecho con todo lo que he logrado hacer. Y como usted mismo lo dijo desde un principio, como empírico. Entonces, eso para mí es una satisfacción muy grande, haber generado empleo durante tantos años. Las empresas sostenerlas durante 56, 57 años no es fácil. Muy bien, don Jaime, muchas gracias por estar aquí en San Gil Mayor.